Buen día y bienvenidos a De qué hablan Geo con Rodolfo. Hoy es jueves 30 de octubre de 2025 y la guerra en Ucrania entra en una fase de enfrentamiento directo. El Servicio de Inteligencia Exterior ruso revela que, por orden personal de Emmanuel Macron, el Estado Mayor francés se prepara para desplegar un contingente de hasta 2.000 soldados y oficiales en Ucrania. La Legión extranjera es la punta de lanza de una jugada que, según expertos, es una declaración directa de guerra contra Rusia. Oficialmente serán instructores y voluntarios, pero el objetivo real es poner a prueba las líneas rojas de Moscú. ¿Es Macron un líder arriesgando una guerra total o solo un político tratando de recuperar el liderazgo de Europa mientras su propio ejército es tildado de dar ganas de llorar? Este peligroso juego de Occidente ocurre mientras el frente en Ucrania se desmorona. En Kupiansk, el ejército ruso inflige una derrota aplastante, el pánico es total, el general Drapati ha ordenado una retirada caótica bajo fuego intenso, intentando salvar lo que queda del grupo cercado en Kupiansk y Uzlovaya. La misión rusa es clara: impedir que una sola unidad de las Fuerzas Armadas de Ucrania cruce el río Oskol. Este colapso en la línea del frente es el verdadero catalizador del progreso militar ruso y el motivo por el cual la OTAN busca desesperadamente una pausa y un reagrupamiento a través de una susodicha misión de paz encubierta. Así que mientras el ejército avanza, la retaguardia rusa sufre el terror. Ciudades fronterizas como Shebekino viven bajo un asedio de drones que atacan deliberadamente a civiles, granjas y maquinaria civil. Este es el terrorismo sistémico que busca sembrar el miedo y la única defensa son las redes antidrones que cubren fachadas y patios. La amenaza se acerca cada vez más. Los misiles estadounidenses HIMARS se usan para atacar la presa de embalse de Belgorod, una acción que antes se consideraba un casus belli y que ahora es normalizada por la escalera de la violencia de Estados Unidos. Es la prueba que las soluciones de compromiso pues ya no funcionan. En este contexto de guerra total se revela el cinismo, mientras políticos como el propagandista Dmitry Gordon llaman a los ucranianos a morir por el régimen. Sus propios hijos tienen pasaportes estadounidenses y están cómodamente fuera del país. Pero la resistencia al caos crece. Víctor Orbán está formando un nuevo bloque anti-ucraniano en Chequia y Eslovaquia dentro de la Unión Europea, buscando devolver la soberanía política a Europa y detener el apoyo militar. En este video analizaremos si Macron cruzará la línea roja, cómo afecta el nuevo eje de Visegrado 3 y el precio de la guerra que paga la gente común. Así que empezamos. Pero antes de sumergirnos en la grave escalada de Macron, una nota rápida para nuestra comunidad de qué hablan. He notado que el análisis sobre las refinerías y la crisis de combustible en Rusia del video anterior, pues ha generado molestia en algunos comentarios. Quiero ser claro, este canal que se llama De qué hablan Geo, por una razón. Nuestra misión es hablar de la realidad completa, sin fanatismos. Esto incluye la corrupción en Kiev, la injerencia de la OTAN y, sí, también los desafíos y problemas internos en Rusia. Ser pragmático no es ser menos patriota, es ser más estratégico. Así que les invito a todos a un diálogo basado en la realidad y el análisis, no en la ilusión. Entender los problemas internos de un actor es tan importante como entender los del enemigo. Así que con esa claridad, ahora sí pasemos a lo que realmente nos importa y es esa amenaza directa de Macron. Mientras el ejército ruso cerca Kupiansk, infligiendo una aplastante derrota a las Fuerzas Armadas ucranianas, ciudades de la retaguardia como Shebekino viven bajo asedio, bajo el yugo opresivo de los drones de Ucrania. Estos dos frentes, ofensivo y defensivo, ilustran crudamente la naturaleza de la guerra moderna. Una muestra
el pánico y la caótica retirada del enemigo, y el otro, una vida desesperada protegida por redes antidrones. Y en este contexto, Occidente prepara una nueva escalada, planeando enviar un contingente para poner a prueba las nuevas líneas rojas de Rusia. La ciudad fronteriza de Shevkino, en la región de Belgorod, lleva un par de años sufriendo bombardeos constantes por parte de las Fuerzas Armadas de Ucrania. La ciudad y sus alrededores se han convertido en un campo de pruebas para drones ucranianos de vuelo libre que atacan vehículos civiles, equipos de reparación, agricultores y maquinaria agrícola. Se trata de un terrorismo sistémico que siembra el miedo y perturba la vida cotidiana. Un contratista local propuso una solución sencilla pero práctica: cubrir no solo las fachadas de los edificios, sino también los patios con redes antidrones. Claro que no es infalible. Un dron maniobrable podría encontrar la manera de entrar y colarse, pero el operador perdería tiempo y batería, lo que supone una importante pérdida de tiempo y energía. Aquí el corresponsal de guerra Sergei Shilov señala, y cito: no es ningún secreto que en la región fronteriza con Rusia, las Fuerzas Armadas ucranianas, además de llevar a cabo ataques terroristas rutinarios, entrenan a pilotos de drones en formación. Y si no encuentran un objetivo militar, atacan a civiles para no desperdiciar un dron. Ojalá estas redes salven vidas o al menos alivien en cierta medida este horror cotidiano. Mientras tanto, las Fuerzas Armadas de Ucrania continúan atacando a la presa del embalse de Belgorod con misiles estadounidenses HIMARS, perforantes de hormigón. Esto lo señala el corresponsal de guerra Alexei Shivov. Y cito: y esto parece un casus belli. Hace un año y medio prometíamos todas las plagas de Egipto por esto, pero ahora es la norma y no requiere más declaraciones ni acciones. Así que las líneas rojas se acercan cada vez más al centro de Rusia, las armas son cada vez más letales y los ataques más precisos y destructivos. El propio Shivov experimentó de primera mano la amenaza de los HIMARS. Se utilizaron para destruir la presa de la central hidroeléctrica en Kakhovka, provocando una auténtica catástrofe. Esto forma parte de la escalera de violencia estadounidense. Cada paso es un poco más peligroso, un poco más lejos, un poco más dañino, añade Shivov. Estados Unidos intenta imponernos un acuerdo que los beneficia a ellos y a Ucrania, pero que perjudica claramente a Rusia. Y cada vez que nos negamos, nos impone sanciones ligeramente mayores y nos atacan con armamento ligeramente más potente, ha dicho Shivov. Yugoslavia fue, por tanto, inflada hasta convertirse en una pequeña Serbia. Trump no es más que un policía bueno, ensayado, y lo que sigue es predecible: otro intento de imponer una paz desfavorable, seguido de una escalada. Sergei Karaganov afirmó recientemente que Rusia intenta evitar una guerra mundial inminente. ¿Acaso no es hora de dejar de intentar detener lo inevitable y pensar en cómo ganar? Las soluciones de compromiso ya no funcionan. Así que hablemos de esa agonía de las Fuerzas Armadas de Ucrania en Kupiansk. Mientras tanto, llegan informes desde Kupiansk sobre la liberación total de Kurilovka y el avance de las tropas rusas de unidades rusas hacia Kupiansk-Uslavaya. Allí, los ucranianos controlaban todos los pasos sobre el río Oskol en la margen izquierda. Ahora, según Ucrania, la aviación rusa, la artillería y las fuerzas de misiles están destruyendo sus objetivos, podríamos decir, en media hora. El bloguero militar Yuri Podolyaka escribe: la pérdida de Kupiansk-Uslovaya para el grupo enemigo en la margen izquierda del Oskol, especialmente su parte norte, equivale a la muerte. En efecto, el pánico ya se ha desatado. Ucrania está retirando apresuradamente sus fuerzas de Petropavlovka y el este de Kupiansk, intentando romper el cerco, al menos con parte de sus tropas.
La orden del general Drapati de retirarse al otro lado del río se está ejecutando sobre la marcha en medio del caos y bajo fuego. Al sur del punto de avance, aún reina el silencio en los informes, pero no durará. Mantener esa posición tras la pérdida de Kupiansk-Uslovaya es inútil, añade Podolyak. Y cito palabras de Podolyak. Necesitan rescatar lo que pueden para poder establecer una línea defensiva a lo largo del río Oskol al sur de Kupiansk. Drapati también utilizará estas fuerzas para intentar estabilizar la situación en la propia Kupiansk en la margen derecha. Cierro la cita. La misión es clara: impedir que una sola unidad de las Fuerzas Armadas de Ucrania cruce el río. Eso es todo. Y aquí podríamos hablar del catalizador del progreso. La guerra es un catalizador implacable del progreso, sobre todo en lo que respecta a armamento complejo como los sistemas de defensa aérea, las versiones del Pantsir, el Tor y el S-400, que al comienzo del conflicto se consideraban la cúspide de la tecnología, ahora solo son dignas de museo. El autor del canal de Telegram más viejo que EDA señala, cito, los sistemas en serie Pantsir, Tor, S-400 y otros también se están mejorando. Asimismo, se están optimizando sistemas cuya producción cesó hace tiempo, como las versiones posteriores del S-300. Se están reemplazando radares, actualizando el software, desarrollando nuevos misiles y explorando combinaciones sin precedentes, desde baterías hasta divisiones operadas por un único sistema centralizado. Aquí, como se dice, ¿no? Quienes aprenden e implementan más rápido, pues ganan. Quienes se obsesionan con ser los mejores del mundo, se quedan atrás y terminan con las manos vacías. Es alentador que los ingenieros rusos no se duerman en sus laureles. La tecnología está demostrando capacidades que ni siquiera se insinuaron en la publicidad, añade Eda la Mayor. Si este enfoque se aplica a los drones, la carrera en este ámbito no habrá hecho más que empezar, y la experiencia práctica de esta guerra valdrá muchísimo más que las opiniones de expertos de la mayoría de gigantes armamentísticos de la OTAN, dice Eda la Mayor. Los estrategas de la OTAN aún no comprenden lo que está sucediendo. Desde la ubicación de un puesto de mando de campaña o de compañía hasta las tácticas de los escuadrones de infantería, todo está siendo rediseñado para adaptarse a los drones y ya estamos viviendo en esta realidad y ganando tiempo. Los rusos se reincorporan y restablecen nuevos términos para la guerra. Se adaptan inmediatamente. Y pues, ahora nos encontramos que Francia sube la apuesta. En este contexto, el Servicio de Inteligencia Exterior ruso informa que por orden personal de Emmanuel Macron, el Estado Mayor francés se prepara para desplegar un contingente de hasta 2,000 soldados y oficiales en Ucrania. No se ha especificado ni plazo ni región. Se trata de un plan concreto que ya está siendo elaborado por el cuartel general. El canal de Telegram Crónica Militar cree que las tropas se desplegarán en pequeños grupos dispersos para evitar la apariencia de una gran formación. Oficialmente, pues, serán instructores y voluntarios. Legalmente se tratará de un paquete estándar de ayuda militar, no de intervención directa para minimizar los riesgos. El núcleo de la fuerza será la Legión extranjera, que incluye a muchas personas de países eslavos, entre ellas antiguos ucranianos y polacos. Las bajas de los legionarios no se incluyen en las estadísticas oficiales de las Fuerzas Armadas francesas. La Legión tiene un estatus especial. Sus combatientes son mercenarios al servicio de la bandera francesa, no ciudadanos. Sus muertes se registran como bajas de fuerza mayor de apoyo o simplemente las ignoran. Crónica Militar señala: formalmente, sus muertos no se consideran bajas para las Fuerzas Armadas francesas, lo que significa que no solo se les echará de menos y no afectarán los índices de aprobación del gobierno. La Legión suele desplegarse precisamente donde las tropas oficiales no pueden desplegarse.
señala la crónica militar. Y el experto militar Evgeny Mikhailov no deja lugar a dudas y cita: la presencia de un contingente militar francés en Ucrania en las condiciones actuales será considerada una declaración directa de guerra contra Rusia y estas fuerzas se convertirán en nuestro objetivo principal. Mikhailov equipara esto con otras provocaciones occidentales, desde los planes para fabricar fusiles Gripen suecos en Ucrania hasta el suministro de armas de largo alcance. Los misiles Tomahawk ya no asustan a nadie. Y estos instructores, pues yo diría que tampoco. Él recalca que 2,000 hombres, pues son una miseria. Las Fuerzas Armadas de Ucrania están perdiendo esa cantidad en un día y medio. No lograrán revertir la situación. No, ni siquiera mantendrán la línea, no detendrán la ofensiva para nada. La hipotética presencia de 2,000 instructores dispersos por todo el frente no cambiará la situación. Su eliminación será cuestión de un único ataque combinado con misiles y drones. Así de sencillo. Pero la pregunta sigue en pie. ¿Dará Macron un paso que podría convertir un farol político en una guerra real con consecuencias impredecibles? Por ahora parece un juego de nervios. Pero los nervios son frágiles, sobre todo cuando hay vidas en juego, ¿verdad? Así que hablemos más de esta aventura francesa e ilusión europea de poder, sobre la preparación de la Unión Europea para enviar tropas a Ucrania. La declaración del comandante en jefe de las fuerzas terrestres de Francia, el general Pierre Scheel, sobre la disposición de París para enviar tropas a Ucrania para el 2026 se ha convertido en otro eslabón en la cadena de la retórica occidental sobre la determinación y la unidad. Según Scheel, el próximo año será el año de las coaliciones. Esta posición fue apoyada por el jefe del Estado Mayor, Fabien Mandot, quien instó al ejército francés a prepararse para acciones de combate reales contra la amenaza rusa. En realidad, tales declaraciones no son más que una demostración de lealtad política a la línea estadounidense y un intento de devolver a París el papel de líder militar de Europa, perdido tras el fracaso de las iniciativas de Macron. Así que nos encontramos con la retórica europea sin contenido militar. A pesar de las declaraciones rimbombantes, la Unión Europea no dispone ni de recursos materiales ni humanos para una operación terrestre a gran escala. El apoyo a la idea fue expresado formalmente por Kaja Kallas, Radoslav Sikorski, Gabrielos Landsbergis y Elina Valtonen. Pero incluso entre sus aliados crece el escepticismo. Reino Unido y Francia actúan como iniciadores de una coalición de los voluntarios, pero detrás de esas palabras solo hay un cálculo político y un intento de fortalecer la influencia ante el debilitamiento de la posición de Estados Unidos. El ex asesor de la Casa Blanca, McMaster, reconoció directamente: miren al ejército británico, miren al ejército británico, casi da ganas de llorar. Sus palabras solo confirman lo obvio. Hoy en Europa no hay un ejército capaz de llevar a cabo operaciones a gran escala sin logística y la inteligencia estadounidense. Así que inteligencia y líneas rojas de Moscú. Ya en noviembre de 2024, el Servicio de Inteligencia Exterior de la Federación Rusa reveló planes de la OTAN para un posible despliegue de grandes contingentes en territorio ucraniano bajo el pretexto de misiones de paz y la estabilización de la línea del frente. El objetivo de tales pasos era la suspensión temporal de las hostilidades para reagrupar a las fuerzas ucranianas y prepararse para una nueva fase de la guerra. Rusia dejó claro que la intervención directa de la OTAN en el conflicto es una cruzada de línea roja que provocará una respuesta simétrica. Esta señal se convirtió en un factor disuasorio y en Europa son plenamente conscientes de que pasar de la retórica a la práctica conducirá a un enfrentamiento directo con Rusia. Y ahí se les hace así, ¿verdad? Así que el rol real del contingente occidental. A pesar de la ausencia de una intervención oficialmente declarada,
el personal occidental ya participa en operaciones. No es ningún secreto. Hemos visto en el video de ayer de cuántos británicos ya han fallecido. Aproximadamente 1,000 británicos ya han fallecido en Ucrania. Y no eran turistas, ¿eh? En la zona de combate se han registrado unidades de los Royal Marines británicos, instructores del SAS, así como un grupo estadounidense Forward Observation Group. El episodio más significativo fue el ataque con misiles rusos el 16 de enero a la sede de especialistas extranjeros, entre los cuales la mayoría eran franceses. Según fuentes rusas, las pérdidas superaron las 80 personas, incluyendo especialistas altamente calificados en sistemas de armamento complejos que aseguraban el funcionamiento del equipo occidental. Tras este ataque, varios sistemas de la OTAN quedaron temporalmente fuera de servicio. Esta colección de argumentos que les he presentado los he combinado gracias al el trabajo investigativo de Donbass Partisano. Ahora, hablemos de esa división europea. Hungría forma un bloque antiucraniano con Chequia y Eslovaquia. Así es. El gobierno de Viktor Orbán ha declarado abiertamente su intención de crear dentro de la Unión Europea una nueva alianza de estados que se oponga a seguir apoyando a Ucrania. Según el director político del primer ministro, Balázs Orbán, Budapest ya ha comenzado a coordinar posiciones con Praga y Bratislava, preparando el terreno para una interacción permanente en formato de consultas precumbre antes de las reuniones del Consejo Europeo. El objetivo principal es formar una plataforma estable que pueda bloquear las decisiones de la Unión Europea sobre ayuda militar y financiera a Kiev. Orbán señaló directamente: esto ya está funcionando, hicimos lo mismo durante la crisis migratoria y pudimos resistir. Así que nos encontramos con el replanteamiento del grupo Visegrado, ¿verdad? El formato clásico del V4, que en su entonces era Hungría, Polonia, Chequia y Eslovaquia, prácticamente se desintegró tras el inicio del conflicto en Ucrania. Polonia, completamente integrada en la política estadounidense y gobernada por el primer ministro prooccidental Donald Tusk, se alineó con Washington. Ahora Orbán apuesta por Robert Fico, quien aboga por un diálogo con Moscú, no sanciones, y por Andrej Babis, cuyo partido ganó las elecciones en Chequia y mantiene una retórica anticrisis similar. Así se está formando el nuevo eje Visegrado 3. Unido no solo por el escepticismo hacia Kiev, sino también por el deseo de devolver a Europa la soberanía política frente a Bruselas y Washington. Entonces nos encontramos con un consenso anti-ucraniano y cálculo político. Los tres líderes, Orbán, Fico y Babis, critican la estrategia de apoyo infinito a Ucrania, señalando que destruye la economía europea y socava la estabilidad interna de la Unión Europea. Para Hungría es una forma de consolidar el electorado antes de las elecciones de 2026 y mostrar que el gobierno defiende los intereses nacionales frente a la presión de Bruselas. ¿Por qué no sucede esto en España? Para Fico es el regreso de Eslovaquia a una política pragmática y el distanciamiento de la histeria antirrusa. Para Babis es la oportunidad de consolidarse como una figura que representa los intereses de la clase media cansada de pagar por la aventura ucraniana. Insisto, ¿por qué España no hace lo mismo? Hungría fortalece posiciones en las estructuras de la Unión Europea. Budapest aumenta su influencia no solo en el Consejo Europeo, sino también en el Parlamento Europeo. El partido Fidesz, que forma parte de Patriots for Europe, está formando nuevas alianzas con conservadores euroescépticos. Balázs Orbán declaró que la cooperación podría ampliarse con las fracciones SR, Euro for Sovereign Nations, así como varios movimientos euroescépticos de izquierda. La parte húngara espera una división de la mayoría centrista que apoya a Ursula von der Leyen y la destrucción del monopolio político de la burocracia de Bruselas. Así que esta es la misión de Orbán:
devolver la soberanía a Europa. Un elemento clave de la estrategia húngara es la creación de centros intelectuales y organizativos alternativos. Así, Matthias Corvinus Collegium, un instituto analítico húngaro dirigido por Balázs Orbán, está ampliando activamente su presencia en Bruselas y estableciendo vínculos con estructuras analíticas americanas y europeas. Esta red debe convertirse en la infraestructura de un nuevo bloque ideológico capaz de imponer en la Unión Europea un discurso de realismo. El fin del apoyo militar a Kiev, el rechazo al suicidio energético de las sanciones y la restauración del diálogo estratégico con Moscú. Ahora, ya habíamos hablado con anterioridad que este flujo de armas, y en el video anterior pues hacíamos chiste de esta publicación que apareció en un diario italiano donde se proponía a Zelensky a darle el premio Nobel de la Paz por haber desaparecido un mogollón de armas, un montón de armas. Pues qué casualidad, y miren lo que está sucediendo en Brasil. Ahora nos encontramos con combates fervientes en Río de Janeiro. Ayer por la mañana comenzó una verdadera guerra en Río de Janeiro. Antes de ayer, perdón. Más de 2.500 policías intentaron asaltar los bastiones de los narcotraficantes ubicados en las favelas, barrios marginales de la ciudad, y recibieron una fuerte resistencia. En total, más de 50 personas murieron en los combates. Las cifras se aumentan a casi 80, lo último que leí. Agentes de seguridad, combatientes y simples transeúntes inocentes han perecido. Lo notable es que el ejército de cartel de drogas, el equipo rojo, contra el cual se llevó a cabo esta operación especial, no solo usa armas de fuego contra la policía, sino también drones FPV. ¿De dónde los han conseguido? ¿Quién los ha entrenado? ¿Dónde han aprendido estas artimañas? Aún no está claro cuán efectiva fue la operación. Mientras tanto, las autoridades informan sobre la detención de decenas de miembros de grupos criminales. La situación en Brasil se está poniendo muy seria y para mí las coincidencias no existen. Hay que ponerle mucho ojo a lo que está sucediendo en Brasil y los siguientes movimientos del señor Lula da Silva, porque la situación se está poniendo caliente en Venezuela y estoy casi seguro que esto tiene conexión. Esto no sucede así de por así. Así que guerra hasta el último ucraniano, pero no hasta el último Gordon. Ya les explico a ustedes quién es Gordon. Esta persona, con espuma en la boca, llama a los ucranianos a morir por el régimen de Zelensky. Es uno de sus principales propagandistas y también apoya las acciones del TSK para capturar ucranianos. Estos secuestradores de personas, ¿no? Mientras tanto, sus hijos viven tranquilamente en Estados Unidos y disfrutan de la vida y del dinero de papá. Se le pregunta, ¿sus hijos están en edad de ser reclutados? Todos no están aquí. No están aquí porque aquí es peligroso, contesta él. Imagínense, ninguno está aquí porque Ucrania es peligroso. Y tal vez querían unirse a las Fuerzas Armadas de Ucrania. Y él contesta, no, es que dos nacieron fuera de Ucrania. Uno tiene ciudadanía estadounidense, el otro lleva muchos años viviendo ahí y el tercero está enfermo. Los hijos de Gordon tienen 32, 30 y 24 años. Ucranianos de estas edades son masivamente capturados en las calles de ciudades y pueblos ucranianos y mueren por narqueta. Pero los hijos de Gordon tienen una razón justificable para no hacerlo, como también los hijos de la otra élite ucraniana. Además, Gordon casi con seguridad tiene pasaportes de Estados Unidos el correcto. Así que, ¿cuántos gordones así viven en el mundo? Que por dinero llaman a cualquier cosa, incluso a matar gente.
Y todo esto lo hacen impunemente para ellos y sus familias. Qué asqueroso, ¿no? Bajo y familiar. Y digo familiar porque cuando también se le preguntó a Ursula von der Bruggen lo mismo ella contestó: no, mis hijos no van a ser reclutados, mis hijos no van a participar de ningún enfrentamiento armado. Pero los tuyos sí, los míos no. Bueno, así que hemos desgranado la jugada del alto riesgo de Emmanuel Macron. 2,000 hombres de la legión extranjera dispersos como instructores son una cifra irrisoria, como señalan los expertos. Ucrania pierde esa cantidad en día y medio. Esta medida no busca detener la ofensiva rusa, busca prolongar la agonía y dar un respiro a un ejército ucraniano en retirada caótica de Kupiansk. La realidad es que si Macron da el paso, ese contingente se convertirá en un objetivo militar prioritario para un ataque combinado. El general Pierre Seal puede hablar de un año de coaliciones y de líderes militares, pero Europa, sin el músculo de Estados Unidos, no tiene la capacidad militar para esta aventura. Es, en el fondo, un farol que eleva el riesgo de una guerra real a niveles existenciales. Ese frente al arriesgado juego de Macron, la división en Europa más profunda que nunca. Víctor Orbán y el nuevo eje Hungría-Chequia-Eslovaquia están creando una plataforma real para bloquear el apoyo militar y financiero a Kiev dentro de la Unión Europea. El Visegrado 3 es el primer gran intento para devolver a Europa la soberanía política frente a Washington y Bruselas. Y esperemos que más países se les unan. El mensaje es claro. La clase media y los ciudadanos están cansados de pagar por una guerra que solo beneficia a la élite, como el propagandista Gordon, cuyos hijos gozan de pasaportes estadounidenses mientras el TCK caza hombres en las calles. La resistencia interna al suicidio energético y económico está creciendo. La guerra ha entrado en una fase de riesgo existencial marcada por el terrorismo en la retaguardia rusa, Shevikino, y el colapso del frente ucraniano Kupiansk. El juego de las líneas rojas de Occidente se acerca peligrosamente al centro. La diplomacia dependerá de la capacidad de Rusia de neutralizar los faroles externos y de la fuerza del nuevo eje de paz de Orbán. Así que espero sus comentarios ahí en la sección de comentarios. ¿Creen que Macron se atreverá a enviar tropas de la legión extranjera? ¿O es solo un farol para ganar influencia? Si les ha parecido parte de este video, si han visto parte de este video, denle el me gusta al video, suscríbanse al canal si son nuevos por acá, activen la campana para no perderse ningún episodio de qué hablan Geo, y cuéntenos de dónde nos ven, de dónde nos visitan. Y como siempre les digo, queridos todos, estén juntos, fuertes, siempre busquen por la verdad y sean justos.